En la primera clase nos ocupamos del origen de la tensión y de algunas características de la interfase. En esta clase vamos a ver cuáles son las consecuencias de que exista una tensión interfacial. Normalmente, si nosotros tenemos un sistema fluido confinado por un émbolo y el fluido llena toda la cavidad, en este caso cúbica, en principio la presión que ejercemos sobre el émbolo hace un trabajo que aumenta la presión uniforme sobre el fluido que tenemos confinado. Sin embargo, si tenemos dos fluidos y una interfase, la presión del émbolo no es igual a la presión en cada una de las fases debido a la existencia de la interfase. En la interfase se acumula energía, como ya sabemos, y esa energía es proporcional al área, que a su vez es proporcional al número de moléculas de las fases distintas que interaccionan. Entonces, si nosotros calculamos el trabajo que hace el émbolo, va a ser igual a la presión de esta fase, de cada una de estas fases multiplicada por la variación de su volumen, más el trabajo que se hace sobre la interfase, que depende del área de la interfaz. Fíjense que el trabajo hecho sobre la fase, el trabajo PdV, producto de presión-volumen, tiene un signo distinto al de la tensión interfacial. Porque cuando yo presiono el émbolo y comprimo las fases alfa y beta, el área interfacial disminuye. Una cosa muy importante, esto de nuevo es el capítulo 13 del libro de Físico-Química de Levin, y los ejes de la figura correspondiente no están bien. El eje Z va en la dirección vertical y el Y en la horizontal, están intercambiados. Entonces, bueno, el trabajo, por supuesto, que realiza el émbolo, yo lo puedo escribir como la fuerza que aplica el émbolo sobre la variación en el eje Y, ¿verdad? En esta dirección. Y el volumen y el área yo lo puedo escribir en el caso del volumen como si esto es un recipiente cúbico, Lx por Lz por la variación de Y. Y en el caso del área, Lx por la variación de Y. ¿Ok? Esa es mi variación de área. Si yo simplifico esta Ly de Ly que está aquí, este diferencial, me queda que la fuerza del émbolo es menos P Lx Lz más gamma por Lx. Dividamos todo entre Lx Lz y entonces obtenemos que la fuerza del émbolo es igual a esta expresión. En esta, nótese que aquí se cambió el signo de la fuerza para darle sentido a la misma. Dense cuenta que si bien la presión del émbolo, en principio, es una cantidad, una magnitud escalar, la fuerza tiene dirección y en realidad yo debería poner aquí un producto punto y esta L de Y debería tener dirección. Pero para enfatizar que la fuerza se mueve en la dirección menos Y, digamos, que es la fuerza, en las fuerzas del émbolo, en esa dirección, yo agrego este signo menos a la ecuación, entonces cambio los signos y como resultado tengo más presión por área menos gamma por Lx, y lo que obtengo es esta ecuación que está aquí. Esta ecuación me dice que la presión del émbolo es igual a la presión de las fases menos una cierta cantidad que está acumulada en la interfase. Y que es gamma sobre Lz. Recuérdense que gamma es, además de energía por unidad de área, es fuerza por unidad de longitud.
Entonces yo pongo aquí fuerza por unidad de longitud, me queda bajo área y tengo otra vez unidades de presión. En otras palabras, el émbolo realiza una energía, una presión menor a la que tendría que realizar para comprimir la fase, producto de que cuando se mueve en la dirección menos z, disminuye el área interfacial, lo cual es favorable en cuanto a energía libre del sistema se refiere. Normalmente uno puede aplicar sobre un plano, bien sea pues, fuerzas perpendiculares al plano o fuerzas en el mismo sentido del plano. La dirección del plano o los planos se identifican con la normal, con la dirección de la normal a ellos. Por ejemplo, este es un plano cuya normal queda en el eje Z, entonces es un plano identificado en la dirección Z. Los esfuerzos en general pueden representarse con una matriz para el caso tridimensional, una matriz que tiene 9 componentes, en la cual la vertical, la diagonal, tiene índices, subíndices que van en el mismo sentido. Un índice representa la normal del plano, la componente de la fuerza normal al plano, y el otro índice representa la dirección en la cual se aplica la fuerza. Fíjense que yo puedo aplicar una fuerza normal al plano, es decir, paralela a la dirección de su normal, o la puedo aplicar en el mismo plano de donde él se encuentra. En el mismo plano es una fuerza de cizalla, mientras que en el plano normal es una presión, lo que yo estoy oyendo. Lo que yo estoy oyendo es el perro que está ladrando ahorita. Ok, entonces, si yo, esto se llama, digamos, esa matriz que tiene todas las componentes de la fuerza se llama tensor de esfuerzos. Y este es un componente del tensor de esfuerzos. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa para el problema que tenemos es que la interfaz está representada o está colocada sobre XY. Y lo que uno encuentra o lo que se encuentra experimentalmente es que en el seno de la fase alfa y en el seno de la fase beta, las presiones, es decir, la diagonal del tensor de esfuerzo, tienen iguales componentes, es decir, es isotrópica en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Aquí yo puedo definir una presión P. Esa misma presión es la que yo hallo en la fase beta. O sea, si yo divido esa fuerza por unidad de área, me da una P, una presión, y la presión aquí es igual a la presión aquí. Pero en la interfase las cosas son distintas. En la interfase, la presión si se puede definir, digamos, para la interfase, que es una zona, si queremos, inhomogénea y muy delgada de unos pocos angstroms, pero en principio la fuerza que se ejerce cuando movemos el émbolo en el sentido X y en el sentido Y es igual, ¿ok? Pero en el sentido Z no es igual, ¿ok? Curiosamente, en el sentido Z es igual a estas presiones, pero no en el sentido X y Y. Entonces, si yo básicamente integro la diferencia entre la fuerza normal y tangencial en Z, yo voy a encontrar que aquí no hay diferencia y aquí va a haber una diferencia y aquí no hay diferencia. Por lo tanto, esa integral en Z, fíjense que esto es una diferencia de presiones multiplicada por una longitud, me da una fuerza por unidad de longitud, que es otra vez una tensión. Esa diferencia entre la presión normal, por así llamarla, y la presión tangencial en Z, integrada en Z, es igual a la tensión interfacial.
Ahora, en el caso anterior, nosotros tenemos una interfase plana. Un sistema más interesante es aquel compuesto por una cuña en el cual yo tengo un líquido, un fluido beta y un fluido alfa, y tengo dos émbolos que están en contacto respectivamente con alfa y beta. Entre ellos hay una interfase. Fíjense que si yo oprimo o empujo el émbolo alfa, la interfase crece. Mientras que si yo empujo el émbolo beta, la interfase decrece. O sea que si yo hago el mismo esfuerzo por unidad de área arriba y abajo, la energía acumulada disminuye o aumenta dependiendo de cómo mueva, de cuál émbolo mueva. Eso significa que ahora en un sistema con una interfase curva, la presión en beta no es igual a la presión en alfa. Para este sistema, nosotros el trabajo hecho sobre el émbolo de manera reversible es igual a la presión en alfa por la diferencia de volumen en alfa, más la presión en beta por la diferencia de volumen en beta, más lo que ocurra a nivel interfacial. Ahora, si nosotros nos planteamos un sistema similar en el cual hemos eliminado el tubito correspondiente a la presión alfa, en ese caso, este émbolo nada más está en contacto con beta. Entonces, el trabajo que realiza el émbolo, o sea, se aplica de nuevo la ecuación que dedujimos para el sistema más general, pero además el trabajo que estamos haciendo necesariamente tiene que ser P de beta por la variación de volumen. ¿Qué ocurre en alfa y beta? Entonces es P de beta por el diferencial de volumen, de la suma de volumen de alfa y volumen de beta. Entonces, si igualamos estas dos expresiones, y tomamos en cuenta que el volumen, en principio estamos suponiendo que la interfase, como ya sabemos, mide alrededor de 6 Armstrong. Y por lo tanto, si nosotros calculamos su volumen en relación al volumen de la fase alfa y beta, es muy pequeño, entonces el volumen puede aproximarse como el volumen de alfa más el volumen de beta. Entonces, igualando esas dos ecuaciones, se simplifica el término de presión de beta por el diferencial del volumen de beta, y obtenemos que la diferencia de presiones entre alfa y beta es igual a gamma por la variación del área con respecto a la variación de volumen. Es decir, cómo varía el área cuando variamos el volumen. ¿Ok? Dense cuenta que, de nuevo, para una interfase plana no hay diferencia de presión y la presión en la fase es igual, y solo producto de la curvatura de la interfase existe una diferencia de presión. Esa presión, dado que vamos a ver que esto es positivo, es mayor en alfa que en beta. Es decir, el lado convexo de la interfase, o cóncavo de la interfase, tiene mayor presión, y el lado convexo de la interfase tiene menor presión. ¿Okay? Bueno, para calcular esto, para resolver esta ecuación, necesitamos una relación entre área y volumen. Dense cuenta que si esto fuera una esfera completa y no una cuña, nosotros aquí sustituiríamos el área, que es 4πr cuadrado, y aquí sustituiríamos el volumen, que es 4/3 de pi por radio al cubo, y eso nos daría 2 sobre, sacando el diferencial arriba y abajo, nos daría 2 sobre r. ¿Ok? Que es el resultado que finalmente vamos a obtener cuando hagamos esta cuentica. Bueno, para ver cómo varía el área con respecto al volumen de una cuña, se hace un truquito que permite expresar el área y el volumen en función del radio. ¿Ok? Entonces, para eso se utiliza algo que se define como ángulo sólido. El ángulo sólido, hay muchas maneras de verlo, pero si yo tengo esta área S, ¿ok? Vista desde un cierto punto, el ángulo sólido que se describe alrededor de ese punto
producto de esta área es como la proyección es equivalente a la proyección de esta área sobre un círculo de radio unidad. En otras palabras, lo único que estamos haciendo es dividir esta área entre esta distancia r al cuadrado. Aquí hay una definición formal del ángulo sólido. Se define el ángulo sólido bajo el cual se ve una superficie desde un punto O como el área de la proyección cónica de dicha superficie sobre la esfera de radio unidad. Pero básicamente eso enreda un poquito y lo único que vamos a hacer es que vamos a definir un área escalada. Si yo agarro y defino, si esta área la divido por el radio al cuadrado, fíjense que esta área forma parte de un volumen, de una esfera mayor, y que esa esfera en principio tiene como área 4pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, si yo divido eso por el radio al cuadrado, lo que voy a obtener es 4pi para la esfera completa. Pero en principio, para la proyección o el área escalada, yo simplemente lo que hago operacionalmente es dividir la superficie de la cual me estoy ocupando por el radio al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué es lo bueno de eso? Que esa nueva área escalada me define no solo el área de la cual me estoy ocupando, sino la cuña, el cono a la cual ella pertenece. Entonces yo puedo expresar el volumen también en función del radio, como una fracción del volumen de la esfera. O sea, el área, ¿cuál es el área de un cono o de una cuña cuya ¿cuál es el área escalada de una cuña cuya área es omega? Bueno, es simplemente el área de la esfera multiplicado por omega sobre 4pi. ¿Ok? Fíjense que si yo pongo la superficie de la esfera aquí, 4pi r cuadrado entre r cuadrado me da 4pi. Por lo tanto, el mayor valor de omega es 4pi. Y cualquier valor de omega inferior a 4pi es una fracción de eso, que es proporcional justamente al área de omega. Entonces, si yo hago esta multiplicación, me queda omega por r cuadrado. Si yo saco el diferencial de A, me queda 2 omega r de r. Y lo mismo lo puedo hacer con el volumen que corresponde a esta área. Es simplemente el volumen de la esfera multiplicado por omega sobre 4pi, me da omega r cubo sobre 3. Y me da que entonces el diferencial del volumen es omega r cuadrado de r. Entonces, el resultado de sustituir de A y de B en esta derivada que está aquí, simplemente me da 2 sobre R como si hubiera utilizado la esfera completa. Esta es una ecuación importantísima en el área de coloides, que básicamente define lo que se conoce como fuerzas capilares o presión capilar. Cada interfase curva lo que está demostrando es que del lado cóncavo existe una presión mayor que la que existe del lado convexo. Entonces, es una ecuación que hay que aprenderse, ya que es igual a esa diferencia. Esa diferencia es, en principio, 2 veces la tensión sobre el radio de curvatura de la interfase. Fíjense, sin embargo, que agarramos para este sistema una cuña que era parte de un círculo esférico, pues. Bueno, esto que está aquí es otra deducción ya para una gota o una burbuja que simplemente cambia su radio. La deducción es muy similar, pero en este caso es simplificada porque es basada en el volumen completo y el área completa, y otra vez nos da lo mismo. Sin embargo, nosotros podemos tener una superficie tridimensional arbitraria. Las superficies arbitrarias en principio la curvatura de esa superficie puede definirse en función de 2 radios de curvatura perpendiculares. Aquí se ven como un punto de ensilladura que describe bastante bien los radios. Este punto que está aquí puede ser definido por este radio R2, por este radio R1,
y este radio R2. Con eso yo defino la curvatura de esa superficie en este punto. Y en cada punto, si la superficie es suave y homogénea, voy a necesitar nada más 2 radios de curvatura. Si la superficie es una superficie irregular, también necesito 2 radios de curvatura, pero por punto de superficie, o sea que necesito bastante información. El caso es que si uno puede hacer una deducción más general de la ecuación de Laplace y lo que obtiene, en vez de 2 sobre el radio de curvatura, que es para el caso esférico, obtiene la suma de los inversos de los radios de curvatura de la superficie. ¿Ok? Entonces, la diferencia de presión va a ser igual ahora a gamma más 1 entre R1 más 1 entre R2. Fíjense que si R1 es igual a R2, esto da 2R, que es lo que teníamos anteriormente. Esta suma de estos radios se conoce como la curvatura de la superficie y generalmente se le da el nombre se le da el símbolo de H mayúscula. Cuando nosotros llenamos, o una consecuencia de la ecuación de Laplace, es que el potencial dentro de una esfera, dentro de una bomba, dentro de una burbuja, es distinto al de las moléculas afuera. Si nosotros llenamos una bomba de gas, una bomba de cumpleaños, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo para aumentar la presión de la bomba, para poner ese aire dentro de la bomba. Sin embargo, una vez que nosotros amarramos la bomba, no parece obvio que las moléculas dentro de la bomba tienen un potencial químico distinto al de las moléculas de aire fuera de la bomba. Eso se debe a que la presión dentro de la bomba es distinta, es mayor. Otra vez, la interfase en la parte cóncava tiene una mayor presión que en la parte convexa. Entonces, esa presión es mayor, pero no nos damos cuenta que esa presión está ligada a la existencia de la interfase flexible, que es la superficie de la bomba. Entonces, dicho de otra manera, cuando yo tengo una burbuja o una gota y tengo una tensión interfacial, la tensión interfacial hace que todas las moléculas que están adentro ahora tengan un potencial químico distinto de las moléculas que están afuera. O sea, la sola existencia de la interfase me produce esa diferencia. Eso es muy importante cuando veamos el fenómeno de maduración de Oswald. Porque la maduración es justamente producto de esa diferencia de potencial químico. Otra forma de ver cuál es el papel de la interfase en una bomba, en una burbuja o en una superficie esférica es darse cuenta que cómo puede deducirse la ecuación de Laplace de una manera muy sencilla si uno considera que, por ejemplo, para esta semiesfera que tengo aquí, la presión que se genera es el área de la semiesfera, o mejor dicho, la fuerza que se ejerce hacia arriba sobre la interfase, sobre esta semiesfera superior, es básicamente, bueno, la presión en la parte interna multiplicada por el área. ¿Pero qué área? Fíjense que en principio el área de una esfera es 4πr cuadrado. Esto debería ser 2πr cuadrado. Pero también una forma de ver esa área es como si yo tuviese, cómo se genera esta área de la cúpula superior, es como si yo tuviese tuviese una membrana flexible, en principio en la mitad de la esfera, y aplicase una fuerza que me la llevase a formar esta superficie. ¿Ok? En ese caso el área es πr cuadrado. ¿Ok? Y la presión que tuviera que aplicar sería P. ¿Ok?
¿Qué equilibra esa presión? Bueno, la tensión interfacial que se aplica sobre el borde inferior de esa capa. ¿Ok? Ese borde inferior, ¿cuál es el perímetro de ese borde? Es 2pi por r, y la tensión interfacial sabemos que es gamma. Entonces, 2pi por r es una longitud multiplicada por una fuerza por unidad de longitud, nos da la fuerza hacia abajo aplicada sobre el borde de esta superficie plana o de esta cúpula esférica que está aquí. A ver, eso. Y eso se iguala a la presión por pi r cuadrado que se está ejerciendo otra vez sobre esta membrana que logramos que tuviese forma de semiesfera. Si ustedes igualan estas dos ecuaciones, las simplifican, les queda la ecuación de Laplace. ¿Ok? De una manera sencilla. La ecuación de Laplace tiene muchos usos. Durante un tiempo fue utilizado por los matemáticos para encontrar las superficies de mínima área. Las superficies de mínima área se generan cuando el delta P es igual a 0. En otras palabras, cuando ustedes forman una superficie, por ejemplo, a presión atmosférica, la presión de los dos lados de la interfase es igual a 0. Pero en ese caso no tienen una interfase plana. ¿Ok? Fíjense qué interesante. Este es un caso distinto al anterior, donde las fases alfa y beta están acotadas. Por un lado, por la interfase, en este caso, en el caso de la bomba, también por la interfase, pero que es la parte elástica de la bomba. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación para cada punto de la superficie, obtengo el área, como la tensión intenta minimizar el área, entonces obtengo el área mínima. Y encontrar para varias formas geométricas cuál es el área mínima fue objeto de estudios matemáticos por mucho tiempo, a pesar de que la solución podría, al menos desde el punto de vista visual, obtenerse fácilmente simplemente sumergiendo el paralelepípedo de turno en una solución jabonosa y viendo cómo se formaban las interfaces. Fíjense que las interfaces, uno ve un patrón de interferencia sobre las interfaces, ¿ok? Eso no es casual. Aquí tienen formas más complejas y en esas formas más complejas se ve que las soluciones no son triviales. Este es un caso bien interesante, al menos para que uno entienda cómo se ejerce la fuerza de tensión por unidad de longitud. Fíjense que en este caso yo tengo una especie de pabilo que tiene un lacito aquí, un arito aquí, y en principio surge de haber metido todo este sistema dentro de agua con jabón. Ahora vamos a suponer que yo agarro un alfiler y pinche esta área interna del pabilo. Entonces lo que se obtiene como estado final es esto. Y se obtiene ¿por qué? Porque la fuerza de tensión se está ejerciendo perpendicular a esta especie de línea que yo tracé con el pabilo. Entonces, otra vez, el área interfacial va a tender a ser minimizada y es minimizada maximizando el área dentro del pabilo. ¿Ok? De hecho, si yo el pabilo lo pego lo fijo, en vez de a un punto de la superficie, a 2 puntos de la superficie, y luego utilizo el alfiler para romper la interfase, otra vez obtengo el área de mínima energía. Fíjense que no siempre el área de mínima energía, la superficie de mínima área, perdón, la superficie de mínima área no siempre es obvia.
En este caso, dos aros metálicos son introducidos otra vez sobre agua con jabón y esto es la superficie que se genera. ¿Ok? Es muy obvio o no es muy obvio que eso tiene menos área que un cilindro. Bueno, otro de los fenómenos que surge producto de la existencia de la tensión es el ascenso capilar. Y de hecho, el ascenso capilar es uno de los métodos que permite medir la tensión, al igual que la ecuación de Laplace, como veremos más adelante. Entonces, fíjense, si nosotros introducimos un capilar que va de vidrio delgado sobre un líquido, el líquido va a ascender por el capilar. ¿Por qué? Fíjense, la presión en principio en los puntos 1 y 6 que están a la misma altura es igual. Dense cuenta que cuando nosotros estamos bajo la atmósfera terrestre, entonces todos estamos sometidos a la presión de la atmósfera. En otras palabras, nosotros cargamos o cualquier superficie el peso de las moléculas de gas que están sobre nosotros. Y ese peso se ejerce hacia abajo producto de la fuerza gravitatoria. Entonces, un punto situado a la misma altura de otro, este tubo capilar en principio está abierto en la parte superior, tiene la misma presión. Si yo me voy a los puntos 2 y 5, también tienen la misma presión. ¿Ok? Pero en esta situación inicial en que yo introduje el capital, yo veo el capilar, yo veo que al introducir el capilar se produce un menisco. Ese menisco hace que, dado que ya yo sé por la ecuación de Laplace que el lado cóncavo tiene más presión que el lado convexo, yo sé que la presión en 5 va a ser distinta, va a ser mayor que la presión en 4. Y sin embargo, la presión en 5 es igual a la presión en 2. Y como esta es una interfase plana, la presión en 2 es igual a la presión en 3. Entonces eso significa que la presión en 3 es mayor que en 4 y por lo tanto el líquido tiende a fluir hacia el capilar. Una vez que el líquido asciende, ahora hay una columna de líquido que, con cuyo peso se va a lograr el equilibrio. Fíjense que en el estado inicial, otra vez, P1 es igual a P6, P2 es igual a P5, P2 y P3 son iguales, P5 es igual a P3, pero P4, que está del lado convexo, es menor que P3 y eso origina el movimiento del líquido. En el estado final, 1 y 6 siguen siendo igual, 8 y 5 siguen siendo igual, pero ahora 2 sigue siendo igual a 3, pero 3 es igual a 4 porque el líquido dejó de moverse. Si el líquido dejó de moverse, no hay diferencia de presión entre 3 y 4. ¿Ok? Entonces, P1 igual a P6, P5 es igual a P8, P4 es igual a P3. Yo puedo restarle a P5 igual a P8, P4 igual a P3, me queda una diferencia, me queda esta diferencia aquí y esta diferencia del lado derecho. Puedo sumar y restar P7 de este lado a cada uno de estos. Me queda esta diferencia y esta diferencia. Y de nuevo, como P3 es igual a P2, por la interfase plana, entonces P8 menos P3 es igual a P8 menos P2. Entonces ahora sustituyamos quién es P8 menos P2, P7 menos P4 y P5 menos P7. ¿Ok? Lo primero es que P5 menos P7. ¿Cuál es la diferencia entre 5 y 7? Bueno, si esta es una interfase esférica, una capa esférica, yo aplico la ecuación de Laplace y eso es 2 gamma entre R, donde R en principio debe ser el radio del capilar. Y después, o sea que tengo este término que está aquí. Y para hallar estos dos términos simplemente me doy cuenta, en el caso de 8 y 2, que la diferencia entre 8 y 2 es básicamente la columna de fluido que existe entre los dos, la columna de aire. Entonces es ρ por g por la altura, que es la diferencia entre 8 y 2,
Y en el caso de 7 y 4 es exactamente lo mismo, pero con el fluido de la fase beta. Entonces, lo que me queda, sustituyendo esos términos en la ecuación anterior, de este lado me queda ρ, que es la densidad de alfa por G por H. De este lado me queda ρ beta por G por H, la misma H, pues estoy comparando puntos de la misma altura, y ya había sustituido P5 menos P7, que era 2 gamma entre R. Entonces lo que obtengo es una ecuación de la cual puedo despejar la tensión, y se llama ecuación de ascenso capilar. En otras palabras, la tensión es la mitad de la diferencia de la densidad de la fase multiplicada por G, por H y por R. Nótese que para que este método sea efectivo, el capilar tiene que ser delgado. Primero, yo tengo que conocer el radio del capilar. Pero si el capilar no es estrecho, el radio de curvatura de la interfase, aquí ejemplificado por R mayúscula, no es igual al radio del capilar. Y es desconocido. Por lo tanto, para que esta ecuación funcione, el menisco tiene que tener una forma esférica de manera tal que el radio de curvatura del menisco sea el radio del tubo capilar. ¿Ok? También, para que no se forme una interfase con otra forma, o una interfaz con otra forma, este líquido debe mojar la superficie de vidrio. Es decir, la interacción con el vidrio debe ser favorable. Bueno, otro de los métodos, además del ascenso capilar, usados para determinar la tensión, es la placa de Wilhelmy. Fíjense, nosotros dijimos que sobre una superficie, vamos a suponer que nosotros introducimos esta plaquita sobre una superficie. Lo que experimenta la placa es una fuerza hacia abajo, que es producto de la tensión. ¿Por qué? Porque en realidad esta plaquita o el perímetro que tiene, si ella fuera muy delgada, describiera una línea sobre la superficie. Y la fuerza de la tensión dijimos que sería perpendicular a ella. Pero si yo empiezo a subir la placa, el agua cuelga sobre la placa. Y entonces la tensión va cambiando su dirección. Y si el agua en realidad mojase la placa de manera ideal, yo pudiera subir la placa suficiente para que este ángulo θ fuera igual a 0 y la fuerza del líquido apuntara justo hacia abajo. ¿Ok? En ese caso, ¿cuál sería la fuerza hacia abajo? Sería 2 veces el perímetro de la placa, es decir, esto es largo por ancho 2 veces porque la placa tiene un cierto ancho, multiplicado por la proyección de la tensión hacia abajo. Si este coseno es 0, o sea, si el ángulo es 0, el coseno es 1, y por lo tanto tenemos que la tensión, despejando de aquí, es F sobre 2L más E. Si el ancho de la placa además es muy chiquito en comparación con L, básicamente la tensión es igual a la fuerza sobre 2L. ¿Quién mide esta fuerza? Bueno, la fuerza se mide con una balanza. Básicamente lo que tiene un tensiómetro arriba es una balanza con pesitas. Y lo que trata de equilibrarle él es el peso de la placa más el peso de más la fuerza que está recibiendo hacia abajo producto de la tensión. Entonces, como en principio esas placas vienen calibradas, se sabe cuál es su peso, etcétera, el instrumento digitalmente les puede dar de una vez cuál es el valor de la tensión. ¿Ok? Estas placas generalmente para que mojen, son hechas para que mojen líquidos como el agua, generalmente son hechas de platino y por lo tanto son carísimas, de alrededor de $600, una plaquita de unos pocos centímetros. Sin embargo, los tensiómetros más modernos utilizan simplemente papel absorbente y funciona igual y se está completamente seguro de que moja la superficie. Esas plaquitas
la placa de Wilhelmy es utilizada con mucha frecuencia en algo que se llama, un aparato que se llama batea de Langmuir o Langmuir Trough. Fíjense que yo puedo definir una presión superficial como la diferencia entre la tensión que yo tengo para una superficie o para un sistema de un solo componente y la tensión que tengo cuando disuelvo algo. Por ejemplo, si tengo agua sola o si tengo agua con jabón. Con una plaquita como esta que cuelga aquí, yo puedo medir, yo puedo tener unas barreras donde tenga, además del sustrato, que en este caso vamos a suponer que es agua, una molécula que sea insoluble en agua. Ese no es el caso del desilsulfato del sodio, pero existen otras moléculas insolubles que yo puedo depositar, por ejemplo, disolviéndola en un componente volátil como cloroformo, etcétera, y yo lo deposito sobre la superficie, espero que se evapore y entonces tengo una molécula insoluble sobre la superficie. Entonces, unas barreras que flotan acotan las moléculas allí y yo puedo determinar la tensión de esa superficie tanto fuera de las barreras como allí, para el mismo sustrato. Y entonces lo que veremos más adelante es que así como uno tiene curvas de presión contra volumen para sistemas tridimensionales, gas y líquido, también puede obtener curvas de pi, donde esta es la presión superficial en función del área molecular. Este que está aquí es otro sistema ampliamente usado para medir la tensión, sobre todo la interfacial. La placa de Wilhelmy puede utilizarse para medir la tensión interfacial, pero al igual que el aro hay que hacer una corrección por flotación de la placa y del aro. Básicamente se sumerge la placa o el aro sobre la fase superior primero, se toma esa medida, después se pone se agrega la fase inferior, básicamente lo que se está haciendo es otra medida, no se agrega, y una vez calibrada con la flotación de la primera medida, uno puede tomar la tensión. El problema del aro es que el aro tiene un ancho finito, el alambre del aro tiene un ancho finito. Y entonces, si bien eso se ve bien aquí, dependiendo de la altura a la cual uno sube el aro, existe la fuerza de la tensión, pero la fuerza de la tensión apunta de manera distinta dependiendo de esta especie de membrana que se forma entre el aro y la superficie del líquido. Entonces, hay moléculas de agua que están mojando la superficie del aro que no están aportando o no pertenecen a la interfase agua-aire, sino que básicamente cuelgan aumentando el peso del aro. Y entonces la medida del aro es una medida relativa que debe corregirse por ese peso que está allí. La medida del aro en este caso debe realizarse para este caso, donde la tensión apunta hacia abajo. Fíjense que en los demás casos, si yo subo mucho el aro o si lo bajo mucho, la tensión no se mide apropiadamente. Entonces, generalmente la tensión se mide cuando uno va subiendo el aro progresivamente y justo antes que se rompa esta membrana que se forma, ahí es que se toma la tensión. ¿Ok? Bueno, todos los equipos que vienen con aro entonces tienen que corregir la tensión por un factor. Ese factor depende de la densidad, de la diferencia de densidad de los líquidos, del valor de la tensión y de las características geométricas del aro. Por ejemplo, en el de Cross existe esta ecuacióncita. Entonces uno tiene que la tensión que mide multiplicarla por una constante que es F, donde ahí está la densidad, está la tensión, está
el radio del aro externo-interno. Entonces, aplicando esta ecuación, uno obtiene la F y multiplica la tensión que midió, es decir, lo que sale en el display hay que multiplicarlo por el factor de corrección. Y entonces uno obtiene la tensión que quiere medir. Bueno, la mayoría de los sistemas modernos usa equipos de gota colgante o expandida, donde básicamente lo que se aplica es la ecuación de Laplace corregida por el peso del líquido que se genera en el capilar, que a su vez genera la gota o la gota colgante. La gota colgante. De hecho, existe un sinnúmero de equipos para medir la tensión cuando está depositada, por ejemplo, sobre superficies sólidas, basados en las características geométricas de la gota y el ángulo de contacto de la gota con la superficie sólida. Y cuando está colgando, de las características geométricas de la gota. Entonces, si yo puedo hacer una gota que sea esférica o tenga cierta forma, hay una ecuación de tensión que resulta de describir la superficie de la tensión, básicamente de resolver la ecuación de Laplace para una forma característica. Esta es una lámina muy vieja, de más de 20 años, cuando en principio Mohamed Rad en Interaep y Mauricio Di Lorenzo hicieron un equipo de gota expandida. Eso se hizo con la intención de medir la tensión de petróleo a agua. Por supuesto, el petróleo y el bitumen tienen problemas para medir, presentan problemas no solo porque es oscuro, sino porque en él, dado que es muy viscoso, no sirven los métodos de placa y aro, etcétera, etcétera. Para este entonces, los equipos de gota expandida no eran muy comunes y ellos de la nada hicieron un equipo, o sea, de cero, hicieron un equipo de gota expandida. Esta es una lámina de Mauricio, una presentación de Mauricio Di Lorenzo, y aquí se ve el perfil de la gota, en este caso es tolueno, la imagen digitalizada, el perfil y la línea que pasa por los puntos es el ajuste que ellos logran de la ecuación de Laplace a su data experimental. En este caso, la tensión del benceno les dio 34 milínewton por metro. Bueno, son muy comunes en la Simón Bolívar, tienen varios equipos de ángulo de contacto. El ángulo de contacto, fíjense que yo puedo definir, así como yo defino una tensión líquido-vapor, que es de la cual me está ocupando todo el tiempo, cuando hablo de una gota colgante, depositada, etc. También puedo definir una tensión, si la gota está sobre una superficie sólida, una tensión sólido-vapor y una tensión sólido-líquido. Entonces, si la gota no se está moviendo, quiere decir que sobre el perímetro de la gota que tiene contacto con la interfase sólida, las fuerzas en los dos sentidos, por decirlo así, hacia adentro y hacia afuera, son iguales. Dado que estas tensiones tienen sentido vectorial, entonces simplemente lo que vemos aquí es que las sumas de las fuerzas hacia la derecha, hacia la izquierda deben ser iguales a la derecha, que básicamente nos lleva a esta ecuación que se conoce con el nombre de ecuación de Young. ¿Ok? Entonces, la tensión sólido-vapor debe ser igual a la tensión sólido-líquido más la tensión líquido-vapor multiplicada por el coseno del ángulo de contacto, ¿verdad? Esto lo proyecto sobre el eje Y de manera de poder restar las fuerzas en Y a la derecha o a la izquierda. Estos son ejemplos de diferentes ángulos de contacto. Cuando una gota se desparrama sobre una superficie, en principio yo digo que la gota moja la superficie. En otras palabras, la interacción de la gota con la superficie es favorable. Cuando no lo hace, es todo lo contrario. Lo que son superficies impermeables
o totalmente hidrofóbicas tienden a presentar este tipo de comportamiento cuando reciben una gota hidrofílica. También cuando se tienen sustancias disueltas, el ángulo de contacto no tiene un valor fijo, sino que va cambiando con el tiempo. Aquí se ve una de esas variaciones al minuto, 2 minutos, 4 minutos, y se ve como el ángulo de contacto va variando, producto de que la tensión, en este caso líquido-vapor, va cambiando. Para ver si una gota se mueve sobre una superficie o no, básicamente, si bien la ecuación, si las superficies son líquidas, o si hay dos superficies líquidas y gas, si son fluidas las tres, básicamente, yo puedo definir cosenos directores para cada tensión y básicamente otra vez obtengo una ecuación sencilla donde básicamente las fuerzas hacia adentro de la gota y hacia afuera deben estar igualadas en el perímetro de la gota. Recuérdense que la gota es esférica, entonces cuando yo pinto este diagrama estoy pintando una sección transversal, pero eso aplica sobre toda la interfase de la gota. Que ocurre en este caso alrededor de la línea punteada. Entonces, para simplificar las cosas, se calcula algo que se llama coeficiente de esparcimiento o de extensión, o en inglés se llama spreading, que básicamente es la diferencia entre la tensión sólido-vapor menos la tensión sólido-líquido y la tensión líquido-vapor. Otra vez por el problema vectorial que hemos ejemplificado. Entonces, en principio, si es cero o negativo, la gota no debería tender a moverse, y si es positivo, la gota va a tender a moverse, porque hay una fuerza no equilibrada sobre la superficie. Esta lámina la vamos a pasar, y sobre esa, bueno, esto es una lámina de Mauricio Di Lorenzo de un seminario, donde básicamente lo único que me interesa es hacer énfasis en que uno puede clasificar las gotas de acuerdo a si mojan o no la superficie y si se esparcen o no, dependiendo del coeficiente de spreading. Este es el método de ascenso capilar, pero deducido de una manera más general. Había algo más que le quería mostrar. Bueno, ok. Este que está aquí es un equipo de gota rotatoria, que es básicamente lo más moderno que hay para medir tensiones ultra bajas. En este caso se hace uso de una ecuación que se llama ecuación de Vonnegut, que ocurre cuando la gota es sometida a un giro vertiginoso y entonces adquiere una forma alargada. Ya vamos a verlo en la próxima. Bueno, lo podemos ver de una vez. Cuando la forma de la gota es alargada, yo puedo definir la tensión con esta ecuación sencilla, donde omega es la velocidad angular a la cual está sometida la gota. Delta rho es la diferencia de la densidad de las fases de la gota y de la fase externa. Y R es el radio de la gota cuando asume esta forma cilíndrica. Entonces, con esos pocos parámetros, es decir, si yo puedo tomar una foto de la gota y medir R y sé cuáles son las densidades y sé cuál es la velocidad a la cual la estoy sometiendo, yo obtengo inmediatamente la tensión. Entonces, este equipo aquí tiene un ocular. Ese ocular se puede sustituir por una cámara que se coloca aquí. Del otro lado tengo una luz estroboscópica y aquí adentro tengo un capilar sobre un sistema que gira. Entonces, básicamente, yo hago que el sistema gire y cuando quiero medir, uso la luz estroboscópica. Ahora está computarizado y eso se graba. Antes se veía a pepa de ojo cuando la luz estroboscópica congelaba la imagen de la gota o se tomaba una foto y se trabajaba sobre esa foto. Pero el caso es que yo puedo observar la geometría de la gota, congelar la imagen, calcular los parámetros geométricos que me interesan
y entonces utilizar la ecuación de Vonnegut para obtener la tensión. Una cosa interesante también, producto de la existencia de la tensión, es que el equilibrio de algunos sistemas que estamos acostumbrados a ver es distinto al que hubiéramos predicho si no tomamos en cuenta que hay energía acumulada en la interfase. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que si nosotros tenemos este sistema, el cual consiste en dos bombonas A y B que tienen el mismo tamaño en principio y son rígidas, y yo hago pasar gas aquí, el equilibrio a temperatura constante es que las presiones en A y en B sean iguales. Cualquier fluctuación de la presión en que algunas moléculas pasan de A a B es, de acuerdo a las ecuaciones de equilibrio, contrarrestada por una fluctuación en el sentido inverso. ¿Ok? Pero fíjense qué pasa si ahora las interfaces de esas bombonas A y B son elásticas. Supongamos que ocurre una fluctuación que hace pasar moléculas de A a B. Va a disminuir la presión en B, aumentando la presión en A, porque la ecuación de Laplace nos dice que el radio de la gota A medida que es menor tiene una presión mayor que el exterior en comparación al de una gota B de radio superior. Entonces es curioso porque si producto de esta fluctuación la presión aquí baja y la presión aquí sube, eso debe seguir pasando y debe más gas tender a ir hacia la gota B y más gas y más gas y más gas. Eso puede ocurrir en la A y en la B, pero en este caso se escogió la B como el inicio de la fluctuación. ¿Hasta cuándo ocurre eso? A medida que la interfase va disminuyendo de tamaño, ese radio de curvatura va disminuyendo, ¿verdad? El radio de curvatura para una gota que tenga, para una interfase que tenga esta forma esférica menor, es mucho menor. Fíjense qué pasa una vez que yo llevo el radio a tener, el radio de curvatura de la membrana, a tener el radio de curvatura de la salida del tubo de gas. Si yo de ahí en adelante disminuyo o cambio la dimensión de la membrana, el radio va a crecer. Eso lo pueden ver con estas dos esferitas que están aquí. Esta esferita es producto de que la original fue disminuyendo de tamaño y se ve que su radio de curvatura va disminuyendo. Pero llega un punto donde más allá el radio de curvatura es mayor que el radio de curvatura pequeño. Entonces, este proceso ocurre de transferencia de gas hasta que se obtiene este radio de curvatura y este radio de curvatura es igual al radio de curvatura de la gota del recipiente del otro lado, de la gota no, de la membrana del otro lado. En ese caso, se para la transferencia de masa. Entonces, el estado final de este sistema, cuando tenemos unas interfaces que son elásticas, es que la interfase A es esta pequeña que está aquí y la interfase B esta grandota que está aquí. ¿Ok? Contrario a lo que la intuición nos diría si las interfaces fueran rígidas. Y de hecho, la presión aquí es menor que la presión de este lado. Y la diferencia de presión, la diferencia de energía, que en el caso de la presión es P de B, es gamma de A. Está acumulada sobre la interfase. Entonces, ¿cuál sería la situación de equilibrio? En principio, nosotros, mientras la presión aquí era más baja que aquí, pasaban moléculas de gas. Entonces, la presión, la condición de equilibrio sería la que se obtiene de cuando ocurre que la presión aumenta cuando el radio aumenta. Eso es contrario a la experiencia, ¿verdad? O sea, ya dijimos que la ecuación de Laplace nos dice que la presión aumenta cuando el radio disminuye y viceversa. Pero si justamente hiciera lo contrario, el sistema estaría en equilibrio en este caso. Esta condición es producto de la elasticidad de la interfaz. Fíjense,
¿Cuándo puede obtenerse esa condición de que la variación de la presión con el radio es mayor que cero? Bueno, sustituyamos la ecuación de Laplace en P aquí, eso es 2 gamma. En este caso, en muchas de las láminas ustedes ven que se utiliza sigma o gamma para medir la tensión. Gamma es utilizado para la actividad, el coeficiente de actividad de la sustancia y también para la fuerza de cizalla. Entonces, en muchos libros se utiliza gamma si no lo utilizan en el otro sentido, o se utiliza sigma para tensión. En este caso, para ellos enfatizar que la tensión que se está obteniendo o la tensión a la cual se refiere esta deducción es la de una película, es decir, film en inglés, ellos ponen sigma F. En otras palabras, sigma F se está refiriendo a un sistema que tiene dos interfaces. Por ejemplo, el de una burbuja. Una burbuja, la interfase está constituida por agua con jabón, por así decirlo. Entonces, la variación con respecto al radio de esto, bueno, se obtiene derivando esta expresión. Esto es básicamente la multiplicación de 2 sigma por 1 entre R, entonces se saca la derivada de arriba más la derivada de 1 entre R. Eso da esta expresión que está aquí. Aquí está sacado R cuadrado como factor común. Fíjense que el primer término aquí es básicamente 2 sigma sobre R cuadrado, que resulta de sacar este 2 sigma para acá y sacar la derivada de 1 sobre R cuadrado. Entonces me queda menos 1 sobre R cuadrado. Y el segundo término resulta de sacar R. Entonces este R cuadrado por esta R da 1 entre R. Y sacar la derivada de la tensión. Entonces, ¿cuándo esto es mayor que 0? Bueno, 2 sobre R cuadrado lo podemos pasar para el otro lado y básicamente despejando aquí nos queda esta ecuación. Fíjense que el diferencial de R o el diferencial del logaritmo de R, el logaritmo natural de R es 1 entre R de R, que es lo que tenemos aquí. De R por 1 entre R. Por eso la R está arriba. Entonces lo que nos está quedando es esto que está aquí. Por otro lado, este logaritmo del radio yo puedo relacionarlo con el área de la superficie. Por ejemplo, si es una superficie esférica, fíjense que los logaritmos son variaciones relativas de las cosas. Por ejemplo, el logaritmo de A es diferencial de A sobre A. ¿Ok? El cambio relativo de área. Entonces, ese cambio relativo de área para una gota esférica, yo lo puedo expresar como 4pi de R cuadrado sobre 4pi R cuadrado, y eso me produce 2 veces el diferencial del logaritmo de R es igual a el logaritmo de A. Entonces, sustituyendo aquí, yo defino como la variación de la tensión del film con respecto a la variación relativa de área como la elasticidad de Gibbs. ¿Cuánto varía la tensión cuando yo cambio el área de la interfase? Eso es lo que me mide la interfaz, la elasticidad de Gibbs. Y entonces la condición de equilibrio que queríamos obtener es que 2 veces la elasticidad de Gibbs sea mayor que la tensión del film, o que la elasticidad de Gibbs sea mayor que la tensión del film sobre 2. Esa es la condición de equilibrio para un film, para que un film no cambie de espesor. Resulta obvio también que las dimensiones de la elasticidad de Gibbs son las mismas de la tensión. En este caso, desde A sobre A no tiene dimensión, y la dimensión de la elasticidad de Gibbs es la de este diferencial de sigma. Bueno, por último, les comento, sin ir a través de una deducción formal, que las películas, como vimos en alguna de las láminas anteriores, cuando son muy delgadas, presentan colores y franjas de interferencia. Eso ocurre porque cuando la luz pega sobre una película, parte de la luz se refleja y parte de la luz es refractada y se refleja sobre la segunda interfase.
¿ok? Y vuelve a refractarse, vuelve a salir. Y la intensidad de estos dos rayos es similar y crean un patrón de interferencia. Fíjense, en principio, estas son cosas que en principio se encuentran experimentalmente o pueden justificarse con ecuaciones. Yo no estoy dando una deducción de ellas, pero en principio cuando un rayo de luz se refleja, solo el 4% de su intensidad es reflejado y el 96% se refracta. En este caso es para una interfase, eso aplica a una interfase menos densa a una interfase más densa. Cuando el rayo se refleja internamente, ahora, otra vez es 4% lo que se refleja. Y cuando se refracta sobre la segunda superficie es 96%. Entonces, en realidad, si ustedes ponen en vez de 96, 100, se darán cuenta que este rayo que pasó aquí, en principio tenía 100%, después bajó a 4 y después por 100%. En realidad, lo que viene saliendo aquí es muy cerca de 4. Por lo tanto, las intensidades de este y este rayo son similares, pero existen dos diferencias en esos dos rayos. Una es que este que viene de aquí abajo tuvo un camino superior, más largo, y la otra es que este, producto de la reflexión, tiene una diferencia de fase que es básicamente equivalente a la longitud de onda del rayo sobre 2. ¿Ok? Entonces, esto va a interferir constructivamente cuando la diferencia entre la longitud de camino y la diferencia entre la fase aquí den un número par de longitudes de onda, y cuando dé un número impar va a dar un patrón destructivo. Entonces, lo que uno obtiene, por ejemplo, si yo una batea con alambre de este estilo la sumerjo en jabón, obtengo patrones de interferencia. Si yo miro esa película de jabón, de agua y jabón, con una luz blanca, obtengo patrones de interferencia que tienen colores. Fíjense que los colores se repiten, este azulito que está aquí, después viene blanco, después viene naranja, y aquí viene otra vez azul, blanco, naranja. Estos son lo que uno llama órdenes de interferencia, es decir, una vez la longitud de onda, dos veces la longitud de onda. Cada una vez múltiplo de la longitud de onda, pero lo interesante es que el ancho del film a cada altura puede deducirse debido al patrón de interferencia. En este caso, por ejemplo, cuando uno mira la luz reflejada, se encuentra esta ecuación. Esta ecuación relaciona el ancho de la película con la longitud de onda a la cual se hizo la medida, el índice de refracción del líquido, el ángulo al cual incide la luz y las intensidades de la luz incidente y reflejada. Otra vez, ¿por qué yo veo diferentes colores en diferentes alturas? Porque originalmente cuando yo saco esta batea del líquido, ella tiene forma de cuña, y eso se va adelgazando hasta que llego a una película delgada. Pero en principio, mientras tenga forma de cuña, yo tengo el análisis que hice de la diferencia de camino en la parte interna aplica, y entonces se genera el patrón de interferencia. Pero dense cuenta también que si la película se va adelgazando poco a poco, y si llega a ser muy delgada, yo dije que el primer rayo reflejado tenía una diferencia de lambda medio en su fase, ¿no? Y sin embargo, si el camino dentro del segundo rayo es muy chiquito, ese no va a tener esa diferencia de fase, y el camino, si es muy pequeño, él va a interferir destructivamente con el rayo reflejado. Y eso hace que los films muy delgados sean negros. Aquí se ve, por ejemplo, un patrón de interferencia donde la batea es
vista con luz monocromática. Entonces uno ve franjas negras además de franjas claras. Entonces, cuando el ancho de la película es mucho menor que la longitud de onda, se obtiene una película negra. De hecho, esas películas negras pueden ser de 300 Armstrong o de aproximadamente 300 Armstrong o de 50 Armstrong. Esas películas negras se supone que también ocurren cuando una gota flocula contra la otra y yo formo una interfase que es, por ejemplo, aceite, agua, aceite. Si la gota se deforma de manera que forma una película plana y la película plana comienza a drenar, en algún momento forma las películas negras. Las películas negras son películas estables, es decir, a veces en ciertas condiciones se rompen, pero en principio una película negra puede mantenerse indefinidamente, bien sea la película ancha, que se llama un film, una película común, una película negra común, o una película negra de Newton, que son las más delgadas. Entonces, lo interesante es que con el color de la luz y el orden del patrón de interferencia, uno puede saber cuál es el ancho de la película. Y esto se utiliza en microscopios como por ejemplo el de fuerza atómica para saber a qué distancia tengo las dos superficies. Es decir, básicamente, si las placas de mica, por ejemplo, que se están utilizando son transparentes y yo alumbro con luz blanca, yo voy a ver un patrón de interferencia, en ese caso circular, y los colores y los órdenes de interferencia me van a decir cuál es la distancia entre las placas. Bueno, finalmente comento que aunque se utiliza menos, el mismo análisis que yo hago con la luz reflejada se puede hacer con la luz transmitida. ¿Ok? Pero en principio, como es mucho más la luz transmitida que la reflejada, se obtiene, pasa mucha luz y no hay franjas oscuras, entonces el análisis más complicado. Esto termina el tema 1 sobre tensión y es la clase, corresponde a la clase que en principio se dictó el 30 de abril.